Imagínate una grabación tan secreta y tan demoledora que al ser escuchada obliga al futuro rey de Inglaterra a declararle una guerra silenciosa a su propia familia. No fue un escándalo público, fue una purga silenciosa. ¿Qué contenía esa cinta para fracturar la corona? Y sobre todo, ¿quién era la voz que lo susurró todo? Hoy vamos a desvelar la verdad que lo cambió todo. La muerte de una era no siempre llega con un estruendo. A veces es un susurro, una ausencia repentina en un pasillo familiar, el eco de una puerta que se cierra para no volver a abrirse. En el Palacio de Kensington, la tragedia no se anunció con trompetas ni con lágrimas públicas, sino con el arañazo silencioso de una pluma sobre un papel oficial. Un trazo de tinta frío e irrevocable fue suficiente para fracturar la monarquía británica de una forma que ni los escándalos más sonados del pasado habían logrado. Imagínate la escena. Un futuro rey atormentado, no por una traición de amor, sino por una fría auditoría financiera, encerrado en su estudio mientras el amanecer tiñe de gris los ventanales. No está firmando una declaración de guerra, sino un memorando interno, pero el efecto es el mismo. Todo comenzó con una entrevista que nunca debió existir y terminó con la desaparición del dinero real. Andrew Parker Bowles, el exmarido de la reina Camila, había hablado demasiado revelando verdades que nadie en el círculo interno se atrevía a pronunciar en voz alta. El príncipe William no esperó. Su decisión fue rápida, quirúrgica y brutal, no más apoyo financiero. ¿Qué había escuchado exactamente y por qué una simple grabación tuvo el poder de cambiarlo todo? Porque veréis, hay verdades que no se gritan, se susurran, y son esas las que tienen el poder de derrumbar imperios. Tras los muros del palacio, las réplicas de aquel terremoto silencioso apenas comenzaban a sentirse. Lo que el mundo vería como un mero ajuste de cuentas financiero era en realidad la primera batalla de una guerra de sucesión no declarada, una purga silenciosa orquestada por un futuro rey que había decidido que el legado de su padre no sería el suyo. Esto no era un drama sobre dinero, era sobre el alma de la corona. La maquinaria del poder, esa bestia de protocolo y tradición que había sobrevivido a guerras mundiales y abdicaciones, se había gripado por algo tan vulgar y a la vez tan poderoso como un extracto bancario. Y en el centro de todo una firma, una simple firma que detuvo el tiempo. Sé lo que estaréis pensando. Otra historia de celos y dinero en la familia real. Salseo del bueno, pero os aseguro que esto es mucho más profundo. Esto es la anatomía de un golpe de estado palaciego ejecutado, no con armas sino con contabilidad. Es la historia de cómo un hijo, atormentado por la sombra de su madre, la icónica princesa Diana, decide limpiar la casa antes de heredarla. Y para hacerlo tiene que enfrentarse a la mujer que en su mente representa todo lo que salió mal Camila. La guerra no era contra una persona sino contra un sistema de favores, de silencios cómplices, de redes de influencia, tejidas con paciencia y discreción a lo largo de décadas. Un sistema que, según creía William, amenazaba con pudrir la monarquía desde dentro. La firma en ese documento no era un acto de venganza, era un acto de desinfección. El inicio de una guerra silenciosa cuyo eco aún resuena en los pasillos de Buckingham. Aquel día, el sol de la mañana se derramó sobre los salones de Kensington con su habitual indiferencia, pero el aire en el interior era denso eléctrico. La calma coreografiada que normalmente regía la vida palaciega se había evaporado. Imagínate la escena en lugar del murmullo eficiente de los ayudantes, y el aroma a café recién hecho había un silencio tenso roto solo por el zumbido insistente de los teléfonos y el movimiento apresurado de asesores con el rostro pálido. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta cargado de una electricidad que podía sentir en la piel. El Palacio de los Susurros había despertado. La maquinaria del palacio, esa bestia de protocolo y tradición, se había agripado. Las reuniones matutinas fueron canceladas sin explicación. Asesores de alto rango, hombres y mujeres que habían navegado crisis diplomáticas con una calma imperturbable, eran arrastrados a reuniones de emergencia antes incluso de poder dejar sus maletines. En los pasillos, el personal subalterno intercambiaba miradas cargadas de preguntas. Era una crisis de Estado, un problema de salud. Nadie sabía nada, y esa ignorancia era un veneno que se extendía con rapidez, convirtiendo cada rincón en un nido de especulaciones. Te imaginas trabajar ahí, un día estás puliendo la plata, y al siguiente sientes que el suelo bajo tus pies podría abrirse en cualquier momento. Para el mediodía el rumor ya se había solidificado en una verdad incómoda. El príncipe William actuando de forma unilateral. Y aquí viene lo bueno, sin consultar a su padre, el rey había firmado un documento que cortaba de raíz todos los lazos financieros entre la monarquía y la familia extendida de la reina,
Camila. No hubo una reducción gradual ni advertencias discretas. Fue un cese abrupto total y absoluto. La red de apoyo tejida con paciencia durante años a través de fideicomisos opacos, puestos de consultoría fantasma y subvenciones benéficas había sido desmantelada de un plumazo. Todo había desaparecido. Muy bonito, sí señor. Afuera la prensa olfateó la sangre. Los grandes medios, desde la BBC hasta los tabloides más feroces, lanzaron titulares incendiarios. Guerra en Windsor, William deshereda. A la familia de Camila el príncipe cierra el grifo crisis en la monarquía. El público solo podía especular, pero dentro del palacio el miedo era palpable. Los ayudantes leales a Camila se movían en un estado de shock como si hubieran visto un fantasma. Mientras tanto, el equipo de William mantenía un silencio hermético, una lealtad de acero que resultaba aún más aterradora. Todos se hacían la misma pregunta. ¿Qué había podido provocar una reacción tan desproporcionada? ¿Era poder, era dinero o era algo mucho más profundo y personal? Una herida antigua que acababa de reabrirse. La respuesta, claro, era todo eso a la vez. Y por eso era tan peligroso. Imagínate una grabación tan secreta y tan demoledora que al ser escuchada obliga al futuro rey de Inglaterra a declararle una guerra silenciosa a su propia familia. No fue un escándalo público, fue una purga silenciosa. ¿Qué contenía esa cinta para fracturar la corona y sobre todo quién era la voz que lo susurró todo? Hoy vamos a desvelar la verdad que lo cambió todo. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque la voz que susurró la verdad no era un enemigo de la corona, era un fantasma de su pasado. La voz pertenecía a Andrew Parker Bowles. La entrevista, si es que podía llamarse así, carecía de todo dramatismo. No había luces de estudio ni preguntas incisivas de un periodista. Solo era un hombre en su casa, en su biblioteca, rodeado de libros y recuerdos, grabando un mensaje para sus hijos, un intento de dejar un legado de pensamientos y experiencias antes de que el tiempo o la memoria se los llevaran. Su voz no contenía amargura, sino una honestidad cansada, la de un hombre que ha visto la historia desde primera fila y ha decidido finalmente contarla tal como la recuerda. La voz de alguien que ya no tiene nada que perder. Hablaba en voz baja, con pausas largas y reflexivas, como si sopesara cada palabra, consciente del peso que cada una de ellas podría tener. No buscaba crear un escándalo. De hecho, parecía hacer todo lo posible por evitarlo. Hablaba de su vida, de su matrimonio y de la figura que siempre había estado en el centro de todo Camila. No la insultaba ni la culpaba directamente, eso habría sido demasiado simple, demasiado vulgar. Su método era mucho más sutil y por eso mismo mucho más devastador. A medida que su relato avanzaba una imagen, comenzaba a emerger un retrato pintado, no con los colores vivos de la acusación, sino con los grises de la observación prolongada. El exmarido de la reina no hablaba de una traición, sino de una estrategia. No hablaba de infidelidad, sino de ambición. Describía con una precisión escalofriante cómo su matrimonio no se había roto, sino que había sido desmantelado. Una palabra terrible, ¿no os parece? Desmantelado. Como si fuera una estructura, un andamio, que una vez que ha cumplido su propósito, se retira pieza a pieza en silencio para que nadie se dé cuenta, hasta que ya no queda nada en pie. Esa grabación era el eco de esa demolición, y cuando William la escuchó fue como si oyera el crujido de los cimientos de su propia casa. Andrew no describió un matrimonio roto por una infidelidad tempestuosa, sino un matrimonio desmantelado con la precisión de un relojero. No hablaba de un amor perdido, sino de un proyecto de vida que fue sutilmente reemplazado por otro más grande y mucho más ambicioso. Según su relato, Camila no era una figura pasiva arrastrada por las circunstancias, sino la arquitecta metódica de su propio destino. Y aquí, amigos, es donde tenemos que detenernos y pensar, ¿cuántas veces en la historia hemos visto esto? Una figura femenina, relegada al segundo plano por la narrativa oficial, que en realidad es la jugadora más inteligente de la partida. Pensemos en Livia, la esposa de Augusto, o en la emperatriz Cixi en China, mujeres que tejieron sus redes de poder en silencio mientras los hombres se llevaban los titulares. Andrew mencionaba momentos que en su día parecieron insignificantes, pero que vistos en retrospectiva formaban un patrón inconfundible. Decisiones financieras tomadas con una lógica que él no comprendía en su momento, pero que siempre beneficiaban a largo plazo una red de contactos que se extendía mucho más allá de su círculo social. La forma en que ella cultivaba alianzas con personas influyentes, con una gracia casi imperceptible. Su habilidad para entrar en una habitación y salir siempre con algo ganado, ya fuera información, lealtad o una ventaja estratégica.
Eran pequeños detalles, anécdotas sobre cómo manejaba las finanzas del hogar, cómo reorganizaba las propiedades o cómo gestionaba las invitaciones sociales. Nada ilegal, nada escandaloso, solo eficiente. Terriblemente eficiente. No había revelaciones explosivas en la cinta, no había acusaciones de traición directa, y eso es lo que lo hacía tan creíble. Sin embargo, la suma de todos esos pequeños detalles pintaba un cuadro inquietante, el de una mujer con una visión a muy largo plazo, que movía sus piezas en el tablero de ajedrez de la vida con una paciencia y una previsión asombrosas. Todo, según Andrew, parecía planeado de antemano, como si su vida no fuera una serie de eventos fortuitos, sino una campaña militar ejecutada con la más fría de las determinaciones. Era la historia de cómo una vida, la suya, fue delicadamente apartada, empujada a los márgenes para hacer sitio a otra. Y cuando William escuchó esto, no escuchó a un exmarido resentido. Escuchó el testimonio de un soldado que describía sin emoción cómo había perdido una guerra sin siquiera saber que estaba luchando en una. El relato de Andrew Parker Bowles no era una acusación, era una autopsia, una disección fría y metódica de una relación que se había convertido en una transacción. Describía cómo Camila, mucho antes de ser reina, ya operaba como una estratega maestra del poder blando. No se trataba solo de su relación con el entonces príncipe de Gales, se trataba de una red, una telaraña invisible que ella había tejido con hilos de encanto de ver y una asombrosa perspicacia financiera. Es que esto va más allá de un simple triángulo amoroso. Esto es Sun Tzu aplicado a la vida cortesana. Él creía que ella no solo había establecido conexiones, sino que había creado un sistema. ¿Veis la diferencia? No solo hacía amigos, forjaba alianzas. No solo poseía casas, las integraba en estructuras patrimoniales más grandes y complejas. Y cuando gastaba dinero lo hacía a través de capas tan finas y bien dispuestas que incluso los contables más experimentados tendrían que mirar 2 veces para notar el patrón. Era en esencia la creación de un Estado, dentro del Estado un feudo personal dentro de la propia monarquía. En el centro de todo, afirmaba Andrew, estaba Camila. La mujer que el mundo veía como una figura sonriente en eventos benéficos, la presencia tranquilizadora al lado del rey, era bajo esa superficie una mente estratégica que calculaba cada movimiento. Cada organización benéfica que apoyaba, cada fideicomiso que supervisaba, cada puesto que ayudaba a conseguir para un familiar o amigo no era un acto aislado de generosidad, sino un ladrillo más en la construcción de su invisible imperio de influencia, un imperio diseñado para una sola cosa: perdurar. La grabación no estaba destinada al público, por supuesto. Seamos sinceros, estas cosas nunca lo están, pero de alguna manera se filtró. Las teorías eran muchas y muy jugosas: una subida accidental a una nube familiar por parte de un nieto poco avispado, un empleado desleal que vendió el archivo al mejor postor, una filtración intencionada por parte de una facción rival dentro de la propia familia. Da igual, la cosa es que una vez que el archivo estuvo fuera, se extendió como un reguero de pólvora a través de chats privados y foros exclusivos antes de llegar finalmente a la persona a la que nunca debió llegar el príncipe William. Y ahí, en ese preciso instante, el pasado dejó de ser pasado y se convirtió en una amenaza presente. William escuchó la grabación en completo silencio. Imagínatelo sentado en su estudio privado de Kensington, con la única luz de una lámpara de escritorio iluminando su rostro sin interrumpir ni mostrar emoción alguna. Absorbió cada palabra. Escuchaba a un hombre que ya no estaba en el foco mediático, un fantasma del pasado, hablar de la mujer que ahora se sentaba junto a su padre en el trono. Y lo que escuchó no solo le incomodó, le despertó. Lo sacudió de ese letargo cómodo en el que viven los herederos, esa creencia de que el mundo que les rodea es sólido e inmutable. No fue una acusación directa lo que le impactó, fue el patrón. El retrato que Andrew pintaba de Camila como una operadora metódica, paciente y estratégica resonó con una serie de dudas y observaciones que William había acumulado y reprimido durante años. Eran fragmentos de conversaciones que no encajaban, decisiones financieras de su padre que parecían inexplicables, nombramientos extraños dentro del personal de palacio. Piezas sueltas de un rompecabezas que nunca había sabido cómo encajar. Sé lo que estaréis pensando. Y la reina, con el rey fuera de juego, el foco se desplaza de forma natural hacia la reina Camila, su eterna compañera y ahora consorte. Pero aquí es donde la historia se tuerce, donde el guión, cuidadosamente preparado por los estrategas de palacio, se estrella contra la fría realidad. El público sencillamente no la acepta. Aunque Camila ha asumido más responsabilidades con una diligencia casi marcial, su imagen pública sigue fracturada, dividida. De repente, la grabación de Andrew era la clave que lo unía todo.
Era el hilo rojo que conectaba todos esos puntos aparentemente inconexos. No se trataba solo de una infidelidad, se trataba de una campaña, una sustitución lenta y deliberada, un reemplazo. Y William, el futuro rey, el hombre que había jurado proteger la institución, se dio cuenta de que esa misma estrategia, esa misma red de influencia y dependencia financiera podría estar operando ahora bajo sus propias narices dentro de la monarquía que un día lideraría. Ya no podía ignorarlo. Esto no era solo sobre Camila, era sobre la integridad de la corona, sobre su futuro. No necesitaba gritos ni lágrimas para convencerse. Lo que necesitaba era una perspectiva honesta y la encontró en esa confesión privada. Le dio un nuevo marco para reinterpretar el pasado, para entender comportamientos que antes había descartado como simples excentricidades de la vida cortesana. Y en ese momento de epifanía, la memoria de su madre, la princesa Diana, y el dolor silencioso que presenció en su infancia cobraron una nueva y terrible claridad. Para entender la magnitud de la revelación de Andrew hay que retroceder en el tiempo, porque antes de la corona de la infamia y del poder solo estaban Camila y Andrew. Y su historia de amor fue en su día el tipo de romance que alimentaba las columnas de Sociedad y hacía suspirar a las debutantes. Vamos a viajar a los años 60. Imagínate la atmósfera, el olor a cuero pulido de las sillas de montar a hierba recién cortada en el campo de polo y a champán, un escenario de cuento de hadas de la aristocracia británica, el lugar perfecto donde las miradas se cruzan y los legados comienzan. Camilla Shand no era la típica joven de la alta sociedad. No tenía esa fragilidad de porcelana ni esa timidez calculada. Al contrario, tenía una risa sonora, un ingenio atrevido y una postura relajada que contrastaba con la rigidez de la aristocracia que la rodeaba. Pero esa autenticidad, esa falta de artificio, era precisamente su imán. Andrew Parker Bowles, un apuesto y seguro oficial de caballería con conexiones directas con la familia real, quedó absolutamente cautivado por su energía. Se convirtieron en la pareja del momento, siempre radiantes, el centro de todas las fiestas, el epítome de la jet set de la época. Su matrimonio fue visto como una unión emocionante y un poco audaz. Andrew aportaba el linaje y el acceso al círculo más íntimo de la realeza. Camila, un encanto terrenal y una inteligencia aguda que prometía romper con la monotonía de la corte. Se instalaron en Bolehide Manor, una hermosa casa de campo con grandes ventanales, jardines, cuidados y retratos familiares que parecían sacados de una película. Parecían la pareja perfecta, una mezcla ideal de tradición y modernidad. Pero, como reconocería Andrew años después en su grabación, la realidad dentro de esas paredes era mucho más compleja. Y es que aquí es donde aparece la primera grieta. Él admitió sus propios fallos, sus ausencias debido a su carrera militar. Sin embargo, sostenía que el problema fundamental no eran sus desencuentros ni siquiera la distancia física. El problema, la grieta que con el tiempo se convertiría en un abismo, era el creciente anhelo de ella por algo más. Y no era más amor ni siquiera más felicidad en el sentido convencional. Era un anhelo de expansión, más influencia, más control, más libertad para moverse por los pasillos del poder a su antojo. La casa de campo, por muy idílica que fuera, se le había quedado pequeña. Ella no quería ser la esposa de un hombre importante. Quería ser importante por derecho propio. Charles no irrumpió en sus vidas de forma abrupta. Su presencia fue gradual como una sombra que se desliza lentamente por el suelo de una habitación al atardecer. Y aquí es donde la historia se vuelve trágica, no solo para Andrew, sino para todos los implicados, incluida Diana. Porque la llegada de Charles no fue la causa de la ruptura, sino el síntoma de una ambición que ya estaba allí. Comenzó con llamadas telefónicas más largas de lo normal, con encuentros discretos en eventos sociales, con viajes más frecuentes a Londres, con excusas cada vez más elaboradas. No era un secreto para nadie en su círculo que Charles y Camila compartían una conexión profunda y duradera. Era, como se suele decir, un secreto a voces, uno de esos que todo el mundo conoce, pero nadie se atreve a nombrar en voz alta. Pero Andrew, en su grabación, insistía en que esta vez era diferente. Su vínculo había evolucionado más allá de lo puramente emocional. Se había convertido en una alianza estratégica. En sus propias y devastadoras palabras, Camila no solo se enamoró de un príncipe, se alineó con un destino. ¿Entendéis la profundidad de esa frase? No es amor, es geopolítica personal. Andrew llegó a ver su propio matrimonio como un puente, un camino que ella transitó en lugar de un lugar donde quedarse, un medio para un fin. Y para cuando se dio cuenta de esto, ella ya estaba al otro lado saludando desde la orilla opuesta.
Lo que le sorprendió no fue tanto el cambio en los afectos de su esposa, que al fin y al cabo es algo que pasa, sino el trabajo que se estaba realizando en la sombra. A medida que su relación se enfriaba, notó como Camila, con una diligencia y una energía que a él le resultaban ajenas, estaba construyendo una fortaleza para sí misma. No eran solo planes de futuro, era un plan integral financiero, legal y logístico, y lo hacía todo con una sutileza magistral sin llamar la atención. Porque aquí está la clave: Camila no solo se estaba asegurando un futuro junto al heredero al trono, se estaba asegurando de que ese futuro fuera inexpugnable, se estaba convirtiendo en indispensable, no solo para el corazón del príncipe, sino para su estructura de poder. Y esa es una lección que muchas figuras históricas han aprendido por las malas: el amor es volátil, pero la dependencia es para siempre. La sombra de Charles no solo eclipsó su matrimonio, sino que le proporcionó a Camila el terreno fértil donde su verdadera ambición pudo por fin florecer. La estrategia de Camila, según el relato de Andrew, era una obra maestra de ingeniería social y financiera. Y es que no hay nada más poderoso que un imperio invisible, uno que no se puede señalar en un mapa, pero que controla todo lo que ocurre en él. Ella operaba a través de las entradas laterales del poder, esos lugares que la prensa no suele mirar: las organizaciones benéficas, los patronatos para la preservación de sitios históricos, la gestión de propiedades rurales, el apoyo a comunidades locales. Comenzó a crear una red tan compleja y tan sutilmente interconectada que desenredarla sería una pesadilla incluso para los contables más astutos de la hacienda británica. No se trataba solo de protegerse a sí misma, eso sería demasiado simple. Se trataba sobre todo de proteger a Charles. Y proteger a Charles significaba hacerlo indispensablemente dependiente de su estructura. Implicaba la salvaguardia de activos que podrían ser problemáticos, la reestructuración de viejos acuerdos familiares y el movimiento de fondos, de manera que no pudieran ser cuestionados legalmente. Lo asombroso y lo que demuestra una mente verdaderamente brillante para estas cosas era que todo se hacía dentro de los límites de la ley. No había maletines de dinero ni cuentas en paraísos fiscales. Era mucho más elegante. Se hacía a través de una serie de lecciones calculadas una a una que en conjunto creaban una fortaleza inexpugnable. Este conocimiento, esta revelación de que la mujer de su padre no era simplemente una consorte, sino una operadora de poder por derecho propio, una arquitecta de redes de influencia que funcionaban en paralelo a las estructuras oficiales de la monarquía, fue lo que resonó tan profundamente en William. Era como descubrir que existía un gobierno en la sombra dentro de su propia familia. Un poder fáctico que no respondía ante el Parlamento ni ante el pueblo, sino únicamente ante su creadora. Y aquí os pregunto a vosotros: ¿es esto admirable o es aterrador? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, porque es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. ¿Es la prueba de una mente brillante, capaz de navegar las aguas más turbulentas, o es la manifestación de una ambición sin límites que pone en riesgo la institución que dice servir sí como fuere William? Tenía su propia respuesta. Y la idea de que ese imperio invisible, esa red tejida con hilos de dinero y lealtad, siguiera creciendo bajo el amparo de la corona que él un día llevaría, le resultaba sencillamente inaceptable. El imperio invisible de Camila tenía que caer, y él sería quien apretara el botón. La voz de un ex marido resentido puede ser fácilmente descartada, es subjetiva, está cargada de emoción, es salseo, pero los números, ay amigos, los números no mienten. Impulsado por la revelación de la grabación de Andrew William, ordenó una discreta pero exhaustiva auditoría interna. Y lo que los analistas del Departamento Financiero Real encontraron fue alarmante, no por su ilegalidad, que no la había, sino por su patrón sistemático y descarado. Cada año, una suma que superaba los 5 millones de dólares se canalizaba hacia los parientes de Camila en diversas formas, a cada cual más creativa. Becas para universidades de prestigio para sobrinos que, digamos, no eran precisamente unos lumbreras. Ayudas para la vivienda en barrios exclusivos de Londres para primos lejanos. Puestos de consultoría en empresas de nombres vagos y actividades aún más vagas. Roles de bajo perfil en organizaciones benéficas poco conocidas. El dinero no aparecía de golpe en las cuentas. Fluía de manera constante y discreta, como un goteo persistente que gota a gota llenaba las arcas de todo un clan. A primera vista, y para un observador poco atento, podría parecer el gesto generoso de una mujer que ahora, en una posición de poder, apoya a su familia. ¿Quién no haría lo mismo? Pero bajo el microscopio del equipo de William se revelaba como un sistema diseñado para recompensar la lealtad por
encima de la capacidad un ecosistema de mecenazgo que operaba silenciosamente lejos del escrutinio público. De repente, las acciones públicas de Camila se reevaluaron bajo una nueva y siniestra luz. Su gracia y reserva en público empezaron a parecer una fachada calculada para ocultar una operación de nepotismo a gran escala. Dentro del palacio, la sospecha se convirtió en una presencia física. Manos que dudaban antes de firmar documentos expedientes que se revisaban una y otra vez con una sensación de paranoia creciente. William, educado en la tradición de considerar todos los ángulos y no emitir juicios precipitados, se enfrentaba a algo que no podía racionalizar ni ignorar. La voz tranquila y segura de Andrew Parker Bowles resonaba en su mente convenciéndole de que lo que veía en esos papeles era la manifestación física de la estrategia que el otro hombre había descrito. Esto no era casualidad, era diseño. Y por primera vez William comprendió que la corona no solo se lleva en la cabeza, también la sostienen aquellos que saben mover los hilos desde la sombra. Y al parecer Camila llevaba toda la vida tejiendo. Con los documentos sobre la mesa y la voz de Andrew resonando en su memoria como un eco fúnebre, William se encontró en una encrucijada, y no una cualquiera. Era la encrucijada del rey, ese punto de no retorno donde una decisión puede cambiar el curso de la historia. La paz del palacio, donde la tradición suele actuar como un sedante contra el cambio, comenzó a sentirse febril tensa. Convocó una reunión secreta antes del amanecer en una de esas salas de Kensington que no aparecen en las guías turísticas. Una sala sin ventanas forrada de madera oscura donde solo se sentaron un puñado de personas, sus asesores de mayor confianza, sus abogados, sus expertos financieros y personal veterano que había servido a su familia desde antes de que él naciera. Sin cámaras, sin filtraciones, sin distracciones. Una deliberación a puerta cerrada. Las opiniones en la sala estaban divididas y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Por un lado estaba la vieja guardia. Hombres que habían servido a la monarquía durante décadas, que habían visto pasar escándalos y crisis peores. Su consejo, como siempre, era la inacción. Sobreviviremos a esto como hemos sobrevivido a todo lo demás, argumentaban con una calma que a William le pareció exasperante. Para ellos, el silencio y la paciencia eran las armas más poderosas de la corona. La estrategia de siempre aguantar el chaparrón y esperar a que la prensa encontrara un nuevo juguete. Por otro lado, los miembros más jóvenes de su equipo, una nueva generación no tan seducida por la mística del silencio. Para ellos, la transparencia y la rendición de cuentas eran los valores de una monarquía moderna, una que pudiera sobrevivir en el siglo XXI. Permanecer en silencio es consentir, afirmaban con una pasión que contrastaba con la flema de sus mayores. Parecerá que aprobamos este sistema, y eso, Alteza, es veneno. William, en el centro de la mesa, apenas hablaba. Escuchaba, absorbía, sopesaba cada argumento. La pregunta era inmensa. ¿Debía la monarquía seguir apuntalando una estructura que, aunque no fuera estrictamente ilegal, ya no se alineaba con los valores que él pretendía encarnar como futuro rey? No se trataba de dañar a nadie, sino de establecer límites de una manera sutil pero firme, de decir hasta aquí. Durante todo el proceso, Catherine permaneció a su lado. Aún en proceso de recuperación, su presencia era una fuerza tranquila y poderosa. No le presionó ni le dio órdenes, pero le ofreció un consejo simple que él ya sabía en su corazón. Haz lo que te permita mirarte al espejo como el rey que quieres ser. Esa noche, mientras deambulaba solo por los pasillos del palacio reexaminando los papeles, no pensaba como un hijo traicionado, sino como un soberano. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba el valor para ejecutarla. A la mañana siguiente estaba preparado. Después de una noche de deliberación solitaria, el futuro rey había tomado una decisión y la ejecutó con la frialdad de un cirujano. No hubo grandes anuncios ni discursos apasionados. No hubo una confrontación dramática en los salones de palacio. Solo una simple hoja de papel. Un memorando interno breve, claro y absoluto redactado con un lenguaje tan aséptico como implacable. Su firma en la parte inferior, un trazo rápido y seguro, lo hizo oficial. Era el instante en que todo cambió. A partir de ese día, toda ayuda financiera a la familia extendida de la reina Camila cesaría con efecto inmediato. Y cuando digo toda es toda, se acabaron los retainers mensuales, esas misteriosas pagas por servicios de consultoría que nadie sabía muy bien en qué consistían. Se acabaron las asignaciones silenciosas de antiguas organizaciones benéficas que actuaban como tapadera. Se acabó el apoyo indirecto de fideicomisos lejanos con nombres deliberadamente aburridos. El sistema clandestino que había estado funcionando durante años, ese imperio invisible de favores y dependencias, fue desconectado permanentemente.
Con un solo clic, dentro del palacio el tiempo pareció detenerse. El aire se volvió denso e irrespirable. Los asesores se miraban unos a otros con una mezcla de pánico y asombro en los ojos. Se había vuelto loco el príncipe. El personal, de toda la vida acostumbrado al ritmo predecible y acompasado de la institución, se detuvo en seco sin saber qué hacer a continuación. Imaginaos la escena: un mayordomo que se queda con la bandeja en la mano, una secretaria que deja de teclear, un jardinero que apaga la cortadora de césped. Un silencio colectivo, como si todo el edificio contuviera la respiración. Incluso los ayudantes más cercanos a Camila quedaron completamente sorprendidos. No hubo advertencia, nadie estaba preparado. Fue una ejecución limpia, silenciosa y brutal. Y el mensaje de William era inequívoco, un grito silencioso, que resonó más fuerte que cualquier discurso. Se había trazado una línea en la arena, y él no solo había elegido su lado, la había dibujado él mismo. Había dejado claro que bajo su futuro reinado las reglas del juego iban a cambiar. La era de la opacidad, de los susurros y de las redes clientelares había terminado, o al menos eso es lo que él pretendía. La firma no fue el final de la guerra, fue el primer disparo. Si la firma fue un terremoto, lo que vino después fueron las réplicas, y cada una era más destructiva que la anterior. La prensa, por supuesto, reaccionó como un depredador ante el olor de la sangre. Tan pronto como la noticia se filtró, y estas cosas siempre se filtran, los titulares explotaron con una furia que no se veía desde los tiempos de la Guerra de los Gales. William corta los lazos, la disputa real crece, los parientes de Camila excluidos del tesoro real. La nación, como siempre, respondió con una mezcla de fascinación y horror. Algunos elogiaron a William por su valentía, por atreverse a abordar un problema que muchos creían que debería haberse tratado hace mucho tiempo. Ya era hora, decían en los foros de internet. Otros, más cautelosos, temían las consecuencias, una división en el corazón de la monarquía que podría ser irreparable. Camila, por su parte, no respondió de inmediato. Ella es demasiado inteligente para eso. Guardó un silencio estratégico, una calma que algunos interpretaron como debilidad, pero que en realidad era la calma del estratega que evalúa el campo de batalla. Pero su quietud no era sumisión. Poco después, sus abogados entraron en escena, y lo hicieron con la sutileza de un tanque de guerra. Emitieron declaraciones públicas y contranarrativas, calificando algunos detalles de la historia como engañosos y otros como completamente falsos. Pidieron comprensión, contexto y equilibrio, pero era demasiado tarde. El relato ya estaba escrito, la narrativa de William, la del príncipe reformador que lucha contra la corrupción silenciosa, ya había calado en el imaginario popular. El daño estaba hecho. El palacio, que siempre se había basado en la ilusión de unidad, ahora parecía un campo de batalla silencioso. No había peleas a gritos ni portazos, pero cualquiera que observara con atención podía sentirlo. La atmósfera se volvió más fría, las conversaciones más tensas. Las puertas que antes estaban abiertas ahora permanecían cerradas. El rey Charles se encontró en una posición imposible, tratando de mostrar públicamente su apoyo tanto a su esposa como a su hijo, pero en privado la tensión era insostenible. Imaginaos la escena en el desayuno. Estaba atrapado entre el pasado que amaba y el futuro que debía asegurar, una elección digna de una tragedia griega. La monarquía británica no es una familia, es una institución. Y en las instituciones, cuando se declara la guerra, las primeras víctimas son siempre la confianza y la lealtad, y en Palacio ambas empezaban a escasear peligrosamente. Lo que comenzó como una disputa familiar privada, un ajuste de cuentas silencioso en los pasillos de Kensington, pronto se convirtió en una crisis internacional. Y es que la monarquía británica, para bien o para mal, no es solo una familia. Es el símbolo de un imperio que, aunque ya no exista en los mapas, sigue proyectando su sombra sobre medio mundo. La noticia de la purga financiera de William se extendió rápidamente por toda la Commonwealth, y la reacción fue de una sorpresa profunda y en muchos casos de una indignación apenas contenida. En Australia, los líderes políticos no tardaron en reaccionar. Las conversaciones sobre el papel de la monarquía, que durante años habían sido susurros en los pasillos del Parlamento de Canberra, ahora se gritaban desde los atriles. Figuras respetadas se preguntaban en público si no era hora de cortar definitivamente los lazos. ¿Por qué una familia real extranjera, envuelta en sus propios escándalos financieros y disputas internas, todavía tenía tanto poder simbólico sobre una nación independiente y moderna? La pregunta llevaba décadas en el aire, pero ahora por primera vez parecía que tenía una respuesta inminente. Canadá siguió su ejemplo. La cara de la reina en su moneda de repente parecía un anacronismo, un recuerdo de una era pasada, que ya no representaba a la sociedad multicultural y diversa del país.
En el Caribe, naciones como Jamaica y San Vicente, con lazos históricos complejos y a menudo dolorosos con Gran Bretaña, intensificaron sus llamamientos a la independencia total. El escándalo real, esa imagen de una familia disfuncional luchando por dinero y poder, les dio el impulso que necesitaban para que sus voces se oyeran más fuerte que nunca. La idea del cambio, antes una posibilidad lejana, ahora se sentía urgente, casi inevitable. En el propio Reino Unido, la reacción fue igual de fuerte, pero mucho más compleja. La prensa, especialmente los tabloides, se lanzó a una orgía de especulaciones y filtraciones. Documentos, registros financieros, fuentes anónimas. Todo valía para alimentar a la bestia. Y la reina Camila, que durante años había logrado construir una imagen de solidez y deber, se encontró de nuevo en el centro de la controversia. Pero esta vez no se trataba de relaciones pasadas. Se trataba de dinero de fideicomisos opacos de un sistema de patronazgo que olía a corrupción. Las encuestas de opinión empezaron a revelar una tendencia preocupante: la confianza en la monarquía se estaba erosionando. No de golpe, sino lentamente, como una pintura antigua que pierde su color. La corona que había sobrevivido a todo empezaba a agrietarse, y la grieta esta vez venía de dentro. Dentro de los muros del palacio, el caos dio lugar a algo mucho más peligroso: el orden. Un nuevo orden. La crisis provocó el surgimiento de 3 facciones distintas entre la familia real y sus asesores, cada una con su propia visión de cómo sobrevivir a la tormenta. Y esto, amigos, es el clásico Juego de Tronos, pero jugado con tazas de té y correos electrónicos cifrados. La primera facción, liderada en espíritu por el propio William, abogaba por la transparencia total. Eran los reformistas, los modernizadores. Creían que la única forma de avanzar era revelar toda la información, abrir los libros de contabilidad y mostrar al mundo la verdad completa, por dolorosa que fuera. Entendían que atraería más atención a corto plazo, que sería un infierno mediático, pero argumentaban que acabaría con la especulación para siempre. La monarquía, decían, en esas reuniones secretas ya no puede permitirse el lujo de tener secretos. La segunda facción eran los pacificadores, los diplomáticos. Buscaban la paz sin el foco público. Proponían reuniones privadas entre William el rey Charles y Camila, lejos de las cámaras y los micrófonos. Creían que se podía llegar a una solución mediante negociaciones, ajustes financieros y quizás algún tipo de compromiso público velado para mejorar la situación. Eran los que pensaban que la ropa sucia se lava en casa y que esta mancha, por muy grande que fuera, todavía podía quitarse con el detergente adecuado. Y luego estaba la tercera facción, los tradicionalistas, la vieja guardia. Los dinosaurios, si me permitís la expresión. Su estrategia era la inacción: no comentar, no actuar. Creían que el poder de la monarquía residía en su paciencia, en su capacidad para capear cualquier tormenta simplemente esperando a que pasara. Hemos sobrevivido a guerras, a abdicaciones, y a los tabloides de los 90 decían con aire de superioridad: ¿por qué ceder ahora a la presión? Esto pasará. Pero lo que no entendían es que el mundo había cambiado, la gente ya no olvidaba tan fácilmente. El rey Charles, pobre hombre, estaba en el centro de este huracán. Apoyar a Camila significaba alienar a William el futuro de la institución. Apoyar a William significaba una profunda herida para Camila, su apoyo incondicional. Durante tantos años, la mujer que, para bien o para mal, era el amor de su vida. No había una respuesta fácil. Todas las opciones conducían al dolor, y mientras él dudaba, la casa se dividía. El personal empezó a tomar partido. Los secretarios privados de William ya no hablaban con los de Camila. Las reuniones del consejo se convirtieron en un campo de minas. La unidad de la familia, esa imagen que tanto se habían esforzado en proyectar, se había hecho añicos, y todo el mundo en palacio lo sabía. Para comprender la determinación de William, esa frialdad casi quirúrgica con la que actuó, hay que entender que su relación con Camila siempre fue una paz fría, una tregua silenciosa construida sobre un terreno de dolor no resuelto. No era un feudo público con gritos y portazos. Era algo mucho más británico y, por lo tanto, mucho más siniestro: una guerra tácita, una tensión constante y subterránea, llena de miradas gélidas, sonrisas forzadas y emociones no expresadas. Desde niño, William fue testigo del sufrimiento silencioso de su madre, la princesa Diana, y los niños, no nos engañemos, lo ven todo. Vio la tristeza en sus ojos, esa melancolía que a veces ni el flash de los fotógrafos podía disipar. Vio la forma en que su sonrisa a veces no llegaba a sus ojos. Y en medio de todo eso estaba el nombre de Camila, un susurro que hacía que su madre se callara, de repente, que el ambiente en la habitación cambiara. A medida que crecía, comprendió el peso de ese nombre, el peaje emocional que había supuesto para su madre la mujer que él idolatraba.
Diana no era solo una princesa para él, era su madre la que le arropaba por la noche, la que le susurraba palabras de apoyo. Tras la trágica muerte de Diana, ese dolor nunca desapareció, se convirtió en parte de su ADN emocional. Cuando Camila se unió oficialmente a la familia, para William fue un recordatorio constante y doloroso de su pérdida. En público mantenían una fachada educada, una coreografía de sonrisas y breves intercambios de palabras para las cámaras, pero a puerta cerrada la distancia era palpable. Él nunca fue irrespetuoso, no está en su naturaleza, pero tampoco fue cálido. Cumplía con su deber con el protocolo, pero no ofrecía ni un ápice más. No había felicitaciones de cumpleaños efusivas ni elogios públicos, solo un cumplimiento medido y restringido de sus obligaciones. Camila, por su parte, era consciente de la situación. Sabía que Diana ocupaba un lugar sagrado en el corazón de sus hijastros. A pesar de ser llamada reina, nunca sintió que fuera una verdadera abuela para los hijos de William. Con Harry la relación era más relajada, más fácil. Pero con William, el heredero, siempre hubo una barrera invisible, un muro de hielo, que ninguno de los dos se atrevía a tocar. Y a medida que William asumía más responsabilidades, esa barrera se hizo más alta. Ya no era solo una cuestión personal, era una cuestión de Estado. La guerra tácita entre el futuro rey y la reina consorte se había convertido en una de las fallas tectónicas sobre las que se asentaba de forma precaria la monarquía moderna. La grabación de Andrew no creó la grieta, simplemente la convirtió en un abismo insalvable. A pesar de toda la controversia, de la furia mediática y de la tensión palpable en los pasillos de palacio, el príncipe William se mantuvo firme, sereno e inquebrantable. Mientras otros debatían y el público esperaba ansiosamente nuevas revelaciones, él permaneció resuelto con una calma que algunos encontraron admirable y otros profundamente inquietante. Y en esa compostura silenciosa algo cambió. Muchos observadores, tanto dentro como fuera de la monarquía, vieron este momento como el instante en que William evolucionó. Dejó de ser un mero sucesor al trono para convertirse en un verdadero líder. Alguien que ya no solo seguía instrucciones o respetaba la tradición por inercia, sino que tomaba las riendas de su propio destino y por extensión del destino de la corona. No se escudó en el contexto histórico para justificar sus decisiones. No culpó a la tradición por ocultar la verdad. Se mantuvo firme, confiado y por primera vez singular. Se había separado de la sombra de su padre y estaba forjando su propio camino. Dentro del palacio, por supuesto, no todos le apoyaban. La facción de la vieja guardia, los tradicionalistas, estaban horrorizados. Para ellos, William había cruzado una línea, había socavado el fundamento mismo de la corona, la unidad familiar por encima de todo. Susurraban en los rincones que el príncipe había priorizado una abstracta honestidad sobre la armonía y que con sus acciones audaces había erosionado un elemento sagrado, ese vínculo familiar que mantenía unida a la monarquía. Sin embargo, otros, especialmente los miembros más jóvenes del personal y los asesores más progresistas, veían la situación de manera muy diferente. Para ellos, William no estaba causando destrucción, sino liberación. Creían que había puesto fin a un patrón dañino de secretos y mentiras piadosas. La familia real, argumentaban, había estado manteniendo una imagen pública impoluta mientras los problemas se enconaban en privado. Y ahora un hombre, un futuro rey, estaba desafiando ese status quo. Un rey que creía en la transparencia por encima del protocolo. Independientemente de la perspectiva, era evidente que la decisión de William tenía consecuencias. Los rumores sobre la distancia entre él y su padre se intensificaron. Camila, antes el centro de las reuniones familiares, comenzó a mantener un perfil bajo, casi recluido. El palacio ya no era un lugar armonioso, se sentía inestable, dividido, pero William siguió adelante sin mirar atrás. No había actuado por impulso o venganza, sino por convicción. Y cuando esa convicción fue cuestionada, no pudo ignorarla. Había trazado una línea, y una vez que esa línea fue cruzada, no había vuelta atrás. Aquel día el mundo no solo fue testigo de una crisis real, fue testigo del nacimiento de un nuevo tipo de rey. Y así la monarquía británica se enfrenta a un momento crucial, una encrucijada de la que dependerá su propia supervivencia en el siglo XXI. La pregunta que flota en el aire no es si sobrevivirá, sino cómo lo hará. Evolucionará hacia algo más progresista y transparente, como desea William, adaptándose a las demandas de un mundo que ya no cree en cuentos de hadas, sino que exige la verdad, o se aferrará a sus prácticas tradicionales, esperando que los problemas se desvanezcan y sean olvidados por el implacable ciclo de las noticias. En Palacio nadie sabe con certeza lo que va a pasar. Las soluciones aún no están preparadas. No todas las decisiones se han finalizado.
El tiempo quizás revelará la verdad o quizás simplemente la enterrará bajo nuevas capas de protocolo y silencio. Pero una cosa es cierta, los observadores de fuera, como nosotros, seguimos prestando mucha atención. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál creéis que es el futuro de la monarquía liderada por el príncipe William? ¿Actuó correctamente al enfrentarse a la tradición para defender sus principios? Dejad vuestra opinión en los comentarios, que me interesa mucho saber lo que pensáis. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado tan fascinante como a mí. Si os ha gustado, dejadme este emoticono en los comentarios y yo os daré un like tan pronto como pueda. Y si queréis más historias como esta, no olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderse nada. Gracias por ver Finalmente lo confesaron. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. ¡Chao!